Hay historias en la Biblia que consuelan, otras que desafían, y hay aquellas que nos confrontan con lo más oscuro de la naturaleza humana. El relato que estás a punto de escuchar pertenece a esta última categoría. Es uno de los pasajes más sombríos y perturbadores de todo el Antiguo Testamento, quizá de toda la Biblia. Una historia tan brutal que muchos prefieren no mencionarla. Y sin embargo, es precisamente por eso que necesitamos enfrentarla. Este contenido no es apropiado para todas las edades. Algunas escenas pueden despertar recuerdos difíciles. Si decides continuar, hazlo con el corazón abierto, porque por más oscura que sea esta historia, encierra lecciones profundas y urgentes para nuestros días. La historia está registrada en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. En una época en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, vivía un hombre, un levita. Habitaba en la región montañosa de Efraín, al norte del territorio israelita, y tenía consigo una concubina, oriunda de Belén, en el sur. Desde el inicio, algo está fuera de equilibrio. La mujer en algún momento lo abandona y regresa a la casa de su padre. Allí permanece por 4 meses. No conocemos todos los motivos, pero el levita decide ir a buscarla, recorriendo largas distancias con el propósito de reconciliarse. Al llegar a Belén, el padre de la mujer lo recibe con generosidad. Pasan varios días. El levita intenta marcharse, pero el padre insiste en que se quede una noche más. Esto se repite hasta que finalmente el levita decide partir, llevando a la mujer consigo. Es entonces cuando la tragedia empieza a formarse. En el camino de regreso al norte, el grupo se acerca a una ciudad llamada Jebús, que más tarde sería conocida como Jerusalén. El siervo sugiere pasar la noche allí, pero el levita se niega. No quiere hospedarse en una ciudad de extranjeros. Decide continuar hasta Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Al llegar, ya al anochecer, esperan encontrar hospitalidad, pero nadie los acoge. En esta cultura, ofrecer refugio a un viajero era un valor sagrado. La falta de hospitalidad ya revela algo inquietante en ese ambiente. Finalmente, un anciano, también extranjero en esa ciudad, ve a los viajeros en la plaza y los invita a pasar la noche en su casa. El levita acepta. Todo parece resuelto. Pero lo peor está por suceder. Durante la noche, hombres malvados de la ciudad rodean la casa, gritan, exigen que se entreguen al huésped, el levita, para que puedan abusar de él. El anciano intenta impedirlo, suplica, implora que no cometan semejante abominación. En un gesto desesperado y profundamente cuestionable, ofrece a su hija virgen y a la concubina del levita. No sabemos si la hija fue entregada, pero sí sabemos lo que ocurrió con la mujer. La concubina es expulsada afuera, y entonces, en uno de los pasajes más sombríos de las Escrituras, es violentada y torturada durante toda la noche por esos hombres. Al amanecer, la abandonan. Ella, agotada y destruida, arrastra su cuerpo de regreso hasta la puerta de la casa, pero no logra entrar. Cae ahí, en la entrada, con las manos extendidas hacia el umbral. Cuando el levita abre la puerta por la mañana, la encuentra tendida. Le ordena que se levante, pero no hay respuesta. Ha muerto. Hasta aquí, el relato ya es brutal, pero lo que sigue es aún más difícil de comprender. El levita recoge el cuerpo de la mujer, lo lleva a casa y lo mutila. Lo divide en 12 partes y las envía a cada una de las 12 tribus de Israel. Con cada parte envía un mensaje, un grito de desesperación, un llamado a la indignación. Y la reacción es inmediata. Cuando las tribus reciben esos restos y leen las cartas, un shock recorre la nación. Nunca antes había ocurrido algo tan horrendo en Israel. Se convoca una reunión nacional. Representantes de todas las tribus se juntan para escuchar el relato del levita. La indignación se transforma en furia. Exigen que los culpables, los hombres de Gibea, sean entregados, pero la tribu de Benjamín se niega. En lugar de aplicar justicia, protege a los criminales.
Esto desata una guerra civil. Las 11 tribus marchan contra Benjamín. El conflicto sangriento. Mueren miles. El pueblo de Israel se vuelve contra sí mismo. Al final de la batalla, solo sobreviven 600 hombres de la tribu de Benjamín. La destrucción es casi total. Y entonces surge otro dilema. ¿Cómo permitir que esa tribu continúe existiendo si habían jurado no entregar a sus hijas? En otra decisión polémica, permiten que los benjamitas secuestren mujeres durante un festival, y así el ciclo de violencia, injusticia y dolor continúa. Esta historia no está en la Biblia por casualidad. Nos obliga a mirar de frente realidades difíciles, nos empuja a enfrentar las consecuencias del pecado, la omisión y la falta de liderazgo. Y sobre todo, nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia responsabilidad. Cuando no hay autoridad, cada uno actúa según su propia voluntad. Ese era el panorama en Israel. Había leyes, pero nadie las hacía cumplir. Había normas, pero pocos las respetaban. Cuando no hay a quien rendir cuentas, los peores impulsos toman el control. El caos no surge de un día para otro, se construye poco a poco cuando abandonamos los límites que nos protegen, cuando creemos que podemos actuar sin consecuencias. Ahí está el verdadero peligro. El ser humano, sin frenos, sin dirección, sin temor, es capaz de atrocidades que ni siquiera imagina. La ausencia de responsabilidad abre la puerta al colapso moral. Y lo que comienza con una decisión individual termina afectando a toda una comunidad. Fue lo que vimos allí y es lo que vemos hoy en el mundo que nos rodea. Otra lección dolorosa de esta historia es cómo vemos al prójimo. El anciano que acogió a los viajeros valoró la vida del hombre, pero trató a la mujer como moneda de cambio. ¿Cuántas veces repetimos hoy la misma lógica perversa? Cuando vemos a alguien como inferior, cuando creemos que la dignidad de uno puede sacrificarse por la comodidad del otro, cuando aceptamos que algunos sufran en silencio siempre que podamos mantener nuestra aparente paz. Cada ser humano lleva en sí la imagen del Creador, y cada vez que lo ignoramos, nos acercamos a la misma oscuridad que retrata esta historia. La forma en que tratamos a los más vulnerables revela quiénes somos realmente. No basta con decir que seguimos a Dios. Debemos actuar como Él, con compasión, con justicia, con respeto, con amor. Y aún más, cuanto más nos alejamos de Dios, más capaces somos de cometer actos que antes parecerían impensables. El libro de Jueces es una espiral descendente. Un pueblo que se aleja, poco a poco, de sus principios. Y cuanto más lejos de Dios, más cerca del caos. Esta historia es una advertencia, un espejo. Una herida abierta que nos muestra hasta dónde podemos caer. Pero también es una convocatoria, un llamado a la responsabilidad, a la restauración, a la vigilancia. No todas las consecuencias pueden evitarse. Algunas decisiones traen dolores irreversibles, pero incluso en medio del colapso, Dios permanece presente, no para encubrir errores, sino para ofrecer una oportunidad de comenzar de nuevo. La tribu de Benjamín estuvo al borde de la extinción, pero fue restaurada, no sin cicatrices, no sin consecuencias, pero con gracia. La gracia no borra el pasado, pero permite un nuevo futuro, un camino de reconstrucción. Aún hay tiempo, aún hay esperanza, pero requiere que enfrentemos nuestras propias sombras, que confesemos nuestros errores, que seamos instrumentos de cambio. Y si algo nos enseña el libro de Jueces es que la restauración no ocurre de forma mágica. Es un proceso, doloroso, largo, pero posible. Las heridas no se cierran de la noche a la mañana. Las divisiones no sanan con discursos. Se necesita humildad, arrepentimiento, coraje para reconstruir lo que fue destruido. Debemos reflexionar sobre el impacto colectivo de nuestras decisiones individuales, sobre cómo nuestras acciones moldean hogares, iglesias, comunidades e incluso naciones. Recordemos que toda estructura social depende de la integridad de sus miembros. Cuando el pecado se tolera, cuando la injusticia se silencia, la podredumbre se extiende hasta las raíces y el resultado es dolor, es desintegración, es lamento.
Pero aún en medio del caos, Dios ofrece un hilo de esperanza. No es una esperanza que ignora el sufrimiento, es una esperanza que camina de la mano con la verdad, que nos invita a mirar el horror de frente, sin desviar la mirada, que nos enseña que, por más profundo que sea el pozo, hay una escalera, hay una salida, hay redención. Hoy vivimos tiempos igualmente confusos. Las voces se multiplican, los valores se diluyen, la verdad parece relativa. Pero hay un mensaje eterno clamando por nuestra atención. Un mensaje que nos llama de regreso a lo esencial, al corazón de Dios, a la justicia, a la compasión, a la santidad. Que esta historia no sea solo un relato antiguo, que se convierta en un espejo, en una advertencia, en un llamado, que cada uno de nosotros se pregunte, ¿dónde me he callado? ¿Qué injusticias he ignorado? ¿Qué actitudes he tolerado por conveniencia? Dios no se aleja cuando fallamos, pero tampoco aprueba el error. Él nos llama al arrepentimiento, al cambio, a la acción. El libro de Jueces termina con un lamento. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Que ese no sea el epitafio de nuestra generación. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti, compártelo. Dale like al video para que llegue a más personas y suscríbete al canal, porque juntos estamos construyendo una comunidad que busca la verdad, la justicia y la transformación. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.